Muy querido Padre Sergio, muy querido Diácono Daniel, muy querido seminarista, hermanos nuestros que han renovado su compromiso de servirle a Dios como ministros al medio de la comunión, muy queridos jóvenes, hermanos todos. Hoy estamos celebrando este 27º domingo del tiempo ordinario y escuchamos en el Evangelio cómo los discípulos, al admirar a Jesús, le piden que lo mismo que Él hace lo tengan ellos. Acuérdate cómo ellos contemplan la oración de Jesús. ¿Cómo sería su oración con una entrega, con un amor al Padre tan grande, que lo mínimo que le dicen es: Jesús, enséñanos a orar? Y el Maestro lo hace. También hoy Jesús muestra esa comunión perfecta con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Y es una perfección de Jesús de hacer la voluntad del Padre Santísimo, que los discípulos hoy le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Es la petición del discípulo al ver cómo el Maestro tiene esa relación con el Padre: aumentanos la fe. Y hoy también debería de ser nuestra oración. Yo te quisiera preguntar a ti, hoy, cuando te levantaste, ¿le pediste a Dios: aumenta mi fe? Porque también te pudiera hacer una pregunta. Estamos iniciando la semana, pero terminando la semana anterior. Imagínate que fue el lunes pasado, martes, miércoles, jueves, sábado. ¿Algún día le dijiste: Señor, aumenta mi fe? Porque le pedimos muchas cosas. O te hago esta pregunta: en el mes pasado, mes de septiembre, mes de la patria, ¿alguna vez le dijiste a Dios: aumenta mi fe? Realmente, muy poco pedimos eso. Me atrevo a pensar que casi nadie ha hecho una petición como esta: aumenta mi fe. Sí lo hemos hecho, pero muy poco. Es más, muchos de aquí ni siquiera lo han pensado. ¿Por qué? Porque no hemos valorado lo que es la fe. Yo te quiero decir que la vida cristiana inicia con la fe. Cuando fuimos bautizados, ¿qué pedimos en el bautismo? La fe. Cuando fuimos bautizados, varios de nosotros fuimos bautizados cuando éramos muy pequeños, ¿qué tuvieron que hacer nuestros padres y padrinos? ¿La profesión de qué? De fe. Entonces, todo inicia con la fe. Y los que ya llegaron al cielo, ¿cómo se llaman? Todos los que, todos los santos. Muy bien. Y los que son santos, muchos de ellos son canonizados. Cuando alguien es canonizado, por ejemplo, acaba de pasar la fiesta de San Francisco de Asís, ¿sabes qué estudia la iglesia? Sus virtudes. Las virtudes de fe, esperanza y caridad. Por ejemplo, en Ecatepec tenemos a la Madre Chuy, que es la Madre María de Jesús Guízar Barragán. Es la fundadora de las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote. Ese convento que está en Tulpetlac. Cuando pasamos por la vía Morelos, lo alcanzamos a ver. Esta mujer, le hemos pedido a la iglesia que, si es la voluntad de Dios, sea declarada santa algún día. ¿Qué crees que estudian de la Madre Chuy? Sus virtudes. Y lo primero que estudian es si es o no mujer de qué? De fe. Entonces, ¿cómo sabemos que ella está en el cielo? Si verdaderamente fue mujer de fe. ¿Te das cuenta que iniciamos y terminamos con la fe? Entonces, sí es importante la petición que hoy hacen los discípulos y que tú y yo debemos de hacer: aumentanos la fe. ¿Y qué es la fe? Es una de las virtudes teologales. Es creer en Dios, creer en lo que Él nos ha enseñado, creer en su revelación. Y la revelación máxima, plena de Dios, es en Jesucristo, Dios y
creerle a Jesús, creerle a Jesucristo, eso es la fe. Y creer también en las verdades que la iglesia nos ha enseñado, porque la iglesia es la que sigue la obra de la salvación de Jesucristo. La iglesia tiene el catecismo, la iglesia tiene el magisterio, la iglesia tiene una tradición de más de 2000 años. Entonces, ¿qué es la fe? Es cuando el hombre responde al amor de Dios. Dios que se manifiesta, ¿cómo se manifiesta? Con palabras y obras. Y el hombre responde a ese amor de Dios con su vida, y eso se llama fe. Es ese asentimiento de la inteligencia, de la voluntad, es esa respuesta libre, decidida, responsable a decirle a Dios sí. Eso es la fe. Y hoy tendríamos que decirle al Señor, aumentanos la fe. La fe es un don de Dios. Es cierto, porque solamente en su gracia Él nos hace tener fe y confianza en Él. Pero también es algo que debemos hacer crecer. Por eso, aumentanos la fe, es lo que deberíamos de tener presente en esta celebración. Aumentanos la fe, porque nuestra fe también se tiene que ir desarrollando. ¿Y cómo se desarrolla la fe, Padre? La fe se desarrolla escuchando a Dios. Entonces hay que desarrollarla. ¿Y dónde escuchamos a Dios? En su palabra. Por eso es importante desarrollar nuestra fe, aumentar nuestra fe. Tenemos que tener el encuentro con Jesús palabra, con la Biblia, un encuentro profundo, y hay que desarrollarlo, porque hay muchos hermanos nuestros que son cristianos católicos, pero no desarrollan su fe. La tienen como la recibieron en el bautismo, porque jamás han leído, han meditado, han contemplado a través de la palabra de Dios. Yo sé que los que vienen a misa cada domingo, precisamente la reflexionamos cada 8 días. También tenemos la lección divina. Aquí se da lección divina, para aprender a escuchar a Dios y conocer de Él. Muchas veces no sabemos qué dice la Biblia. Por eso nuestra fe está muy pequeña. ¿No les ha pasado que la gente está hablando de las cosas de fe, pero sin saber de fe nada? Luego nos dicen, como dice la palabra de Dios, Padre, ayúdate, que yo te ayudaré. Pues, ¿dónde dice eso? Pero hay cristianos católicos que así piensan, porque no han desarrollado su fe, nunca leen la palabra de Dios. Como dice el Evangelio, Padre, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Pero precisamente nuestra fe está muy pequeña. Por eso dice Jesús, si tuviera fe, aunque sea como un granito de mostaza, pero no conocemos. Y hay que decirle al Señor, aumenta mi fe. ¿Y cómo la voy a aumentar? Con tu gracia, evidentemente, pero también escuchando la palabra. Y también nutriéndonos del magisterio y de la tradición de la iglesia. Nosotros que ya somos de alguna manera de muchos años preparados, Padre Sergio, Diácono Daniel, seminaristas, tantos años en el seminario, mira, no alcanzamos a abarcar nada de lo que Dios ha derramado en su santa iglesia. A veces nuestra fe está tan limitada que no conocemos. Por ejemplo, hay quien dice, es que la iglesia rechaza a los homosexuales. ¿Y dónde lo has visto? O sea, tú ves el catecismo de la Iglesia Católica, los que son chiquillos, nada más pongan el catecismo de la Iglesia Católica, le dan un clic y ahí vienen nuestras verdades de fe. ¿Dónde dice que la iglesia excomulga o rechaza al homosexual? Muchos ni conocen. ¿Por qué? Entonces, no tenemos ese contacto. Nos quedamos con la preparación de primera comunión. Uno le hicieron en 3 meses y le hicieron cuando tenía 7, 8, 9 años. Pues ¿qué te enseñaron? Pues como era chiquito, no has desarrollado tu fe. Por eso nuestros jóvenes se están desarrollando la fe y van conociendo muchos temas de la fe, ¿verdad? Ahí está el catecismo Yucat, que los jóvenes
van conociendo y se van dando cuenta. Hay gente que dice, ¿por qué me voy a confesar con un sacerdote si no es pecador que yo? Pues hay una respuesta desde la palabra de Dios y la tradición de la iglesia. Pero muchos no la conocen, ¿por qué? Porque no se han asomado. Entonces sí hay que aumentar la fe, pero escuchando la palabra de Dios y aprendiendo de la gran riqueza de la iglesia. La iglesia tiene doctrina social que es impresionante. Haber estado buscando conceptos para ser mejores en la sociedad, en la economía, en la política, pues todo eso ya está en la iglesia. Aumentanos la fe, pues ahí está la mano. Pon compendio de doctrina de la iglesia, le das un clic y vas a ver qué dice la iglesia de la democracia, de la economía, del mundo del trabajo. Pero aumentanos la fe y nosotros tenemos también que comprometernos. Y segunda forma de aumentar nuestra fe, la oración. Claro que la oración también es importante, aumentanos la fe, hay que hacer oración. Y la oración también hace que crezcamos. Que decirle al Señor, aumenta mi fe en la oración, aumenta mi fe de rodillas ante el Santísimo, aumenta mi fe en nuestra oración todos los días. Entonces ya vas viendo cómo crecer en la fe. Y tenemos ejemplos de personas que fueron desarrollando la fe, porque no se desarrolla de la noche a la mañana. Hay personas que van aumentando su fe. Por ejemplo, hay personas que tienen su fe muy pequeñita. Parece que ni tienen fe. Y tan pequeña es que se tambalea con cualquier cosa. Por ejemplo, a lo mejor alguno ve un sacerdote, pues que cometió un error, que se ha portado mal, que le va a la América, entonces se tambalea la fe y dice, ¿cómo le va a este equipo? No es cierto. La verdad, y ahora que ganamos, milagro. Pero, entonces, por eso digo, sí. Pero fíjense bien, ¿cuántas veces? Porque el padre me hizo una cara, porque me dio un mal ejemplo, y dice, por eso yo no creo. Tu fe está muy pequeña. Tu fe está muy pequeña. Entonces hay que desarrollarla, porque nuestra fe no está en el sacerdote, nuestra fe está en Cristo. Nuestra fe está, por ejemplo, hay quien dice, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Sí has escuchado esa frase? Sí. Es porque no conocen. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. No puedo decir que creo en Dios y sin creer en la iglesia, eso es imposible. Pero porque no conocemos. Y precisamente tenemos que ir desarrollando. Cuando una persona va creciendo en la fe, me cambian de párroco, yo digo, yo sigo yendo a la iglesia y sigo participando. ¿Por qué? Porque yo sigo a Cristo. Entonces ya es una fe más madura, que va creciendo. Cuando te cambian de párroco y te vas, no, pues tu fe está muy pequeña. Muy pequeña. Ay, es que ya no. No, pues hay que seguirle. Hay que seguirle. No, es que si nos cambian al diácono Daniel, yo ya no vengo. De su boca salen las palabras de Dios. Bueno, vendrá otro. No pasa nada. No pasa nada. Pero hay que desarrollar la fe. Hay personas que han sufrido muchas cosas. A lo mejor te dijeron, tienes cáncer. Qué momento tan difícil. Decir, Señor, ¿qué pasa? Y poco a poquito Dios te fue fortaleciendo, y ahorita que estás con esa lucha contra el cáncer, tú dices, Señor, aquí estoy. Y esa fe ha crecido. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, han sufrido la pérdida de un hijo? Varios de ustedes. Qué difícil. Yo creo que un golpe durísimo es la pérdida de un hijo, y eso yo lo creo así. Es muy probable. Yo cuando veo a una madre sufrir de esa manera, y cuando esa madre sigue tomándose de Dios, ha crecido en la fe, ha madurado en la fe. Entonces sí se puede crecer en la fe. Y también hay que hacer crecer en la fe a la iglesia. Por ejemplo, ustedes jóvenes, ustedes están llamados a hacer crecer la fe con otros jóvenes, porque también en la escuela muchos les dirán, es que la iglesia no, es que Dios no existe, es que la Biblia no es cierto, pero ustedes tienen que saber conocer
para que le digan a otros jóvenes, ¿sabes qué? Sí. Y si vale la pena ser de la iglesia. Porque la iglesia se tiene que desarrollar. Y tiene que desarrollarse creciendo la fe. Papás están llamados a transmitir la fe a sus hijos. Y esa es una responsabilidad muy grande. ¿Cuántos niños y jóvenes no quieren asistir a la iglesia porque los padres se han descuidado en que la fe crezca en su familia? Y dice la palabra de Dios, si tuvieras fe, harías que una montaña se mueva. No estamos hablando de esos poderes mentales, ¿no? Voy a hacer que se mueva este candiero. No estamos haciendo eso. No vayan a decir, yo quisiera tener esa fe para mover las montañas. Yo me conformo, Diosito. Quiero barrer, pero me da flojera. Escoba, muévete. Imagínate que tuvieras esa fe. No, pues a eso no se refiere Dios. No se refiere a esa montaña, a ese árbol. No, porque si no fuera así, pues escoba, muévete, ¿verdad? Y todo lo moverá para hacer nada. No. A lo que se refiere es que sí se pueden mover montañas, empezando por nosotros mismos, si la fe va creciendo. Porque si va creciendo mi confianza en Dios, yo voy respondiendo con generosidad. Y esta montaña que soy yo puede cambiar. A lo mejor soy muy enojón, bueno, tratar de sonreír. A lo mejor llego tarde, bueno, tratar de ser puntual. A lo mejor soy muy descuidado, bueno, tratar de ser descuidado. Y esa montaña se va moviendo. A lo mejor la montaña que está a tu lado es tu esposo que no quiere venir a misa. Y que tú le dices, ándale viejito, vámonos. Y el Señor, pero está durísimo, ¿verdad? Parece una piedra que no se mueve y no voy. Ya haz tu oración por mí, por ti, ¿verdad? Pero si tú eres firme en la fe, en la confianza en Dios, en tu oración, escuchando la palabra de Dios, créeme que en un momento se va a mover tu esposo. ¿Te acuerdas de Santa Mónica? ¿Quién fue su hijo de Santa Mónica? San Agustín, un muchacho que tampoco quería las cosas de Dios, tampoco las cosas de la fe, y aquella mujer orando, y aquella mujer con su testimonio, y no fue de la noche a la mañana, fueron muchos años, pero no cesó en su fe, y ya ves que movió a este joven a encontrarse con Cristo, y ya sabes qué gran santo es San Agustín, porque la fe mueve montañas. Celebramos a San Francisco de Asís el 4 de octubre, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la fuerza de San Francisco? Que hasta hoy hay franciscanos. ¿Cómo no va a mover? La fe mueve montañas. Y la fe de San Francisco hizo que muchos fueran franciscanos. Es más, hasta nuestro Papa el día de hoy, ¿cómo se llama? Francisco. Ya ves cómo ha llegado esa radiación de su fe, que hasta el mismo Papa de hoy se llama Francisco. Y hay ejemplos grandes de la fe. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento? Abraham, nuestro padre en la fe. Aquel que creyó en la promesa del Señor de que haría de él un gran pueblo, ¿te acuerdas? Y cuando ya tenía un hijo ya bien anciano, ¿qué le dijo el Señor? Sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Ahí voy. Ya cuando lo va a matar, detente, Abraham. He visto tu fe. Y ya ves cómo es el padre de la fe para judíos, para musulmanes y para nosotros los cristianos. Y si hay un ejemplo máximo de fe, ¿sabes quién es? La Virgen María, mujer de fe. Cuando Dios le manifiesta a través del ángel que va a ser la madre de nuestro Salvador, ¿qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. En latín, fiat. Fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat. Confío en ti. Hágase lo que tú me dices. Y María, mujer de fe, que estuvo en el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, que estuvo a los pies de la cruz, de pie, la mujer de fe, hágase, y venció todo. ¿Y sigue moviendo la fe de María a muchos? Sí. Claro que sí. Para que veas que la fe mueve montañas. Y hoy, digámosle al Señor, ayúdame, que aumenta mi fe. Hermanos, ministros de la comunión, gracias por su ministerio. Le pido a Dios que aumente su fe y que esa fe les haga servir con mayor alegría a sus hermanos. Gracias por las veces que han ido a visitar enfermos, por las veces que nos distribuyen aquí también extraordinariamente la comunión, porque si no fuera por ustedes y nada más nosotros los sacerdotes diéramos la comunión, se tardaría mucho.
Entonces, gracias por ese compromiso. Y le pido a Dios que los que van a renovar sigan adelante. Los que han estado, gracias. El día de hoy los hemos citado para decirles gracias por este momento de servicio. Y gracias, Padre Daniel, diácono Daniel, pues por compartir tu vida con nosotros, y seguimos pidiendo que Dios te siga bendiciendo abundantemente en tu vida. Pues démosle gracias al Señor.